Elmer, un director ejecutivo frío y arrogante que nunca ha creído en el amor. Elmira, una chica pobre pero de carácter fuerte, obligada a ser su novia falsa. Comenzó como un simple contrato, pero cuando ella quiso irse, finalmente se dio cuenta de que su corazón le había pertenecido desde siempre. Si te gusta esta historia, no olvides darle a me gusta, compartirla con tus amigos y familiares, y sobre todo, suscribirte al canal para no perderte más historias significativas. Elmer Harrington, de 30 años, es el joven y poderoso director ejecutivo de Harrington Enterprises, un imperio inmobiliario. No solo es rico, sino también increíblemente atractivo. Su cabello negro ligeramente despeinado, su mandíbula afilada y sus profundos ojos azules irradian una intensidad fría y calculadora. Su traje Armani a medida se ciñe a su figura alta e imponente, atrayendo todas las miradas en las reuniones de élite. Sin embargo, nadie se atreve a acercarse sin su permiso. Elmer es un hombre regido por la lógica. Para él, el amor no es más que un lujo, una emoción fugaz que aprendió a ignorar hace mucho tiempo. Su infancia estuvo lejos de ser un cuento de hadas. Su madre lo abandonó por otro hombre cuando tenía solo 10 años, dejándole una herida que nunca sanó. Desde entonces, construyó un muro impenetrable a su alrededor, convencido de que el amor era una debilidad indigna de su confianza. Pero ahora se enfrentaba a un dilema. Su abuelo, la única persona a la que realmente respetaba, estaba gravemente enfermo. Antes de partir de este mundo, su abuelo tenía un último deseo: ver a su único nieto establecerse con la mujer adecuada. Elmer sabía que su abuelo jamás aceptaría una negativa. Así que necesitaba una novia durante 6 meses. Un acuerdo simple, un contrato sin emociones, justo como a él le gustaba. Lo que no anticipó fue lo complicadas que se volverían las cosas. Todo por culpa de una pobre chica llamada Elmira Bennett. Elmira Bennett, de 23 años, era una figura insignificante en este mundo extravagante. No tenía vestidos deslumbrantes ni joyas caras, solo un vestido sencillo y ligeramente desgastado por demasiados lavados, y un par de zapatos planos que había usado durante 2 años. Su suave cabello castaño siempre estaba recogido para ir a trabajar, y sus ojos color ámbar reflejaban una serena resiliencia a pesar de las dificultades que soportaba. Trabajaba en 2 empleos, camarera en un restaurante de lujo por las noches y a tiempo parcial en una librería durante el día. Sus escasos ingresos no eran solo para ella. Mantenían a su hermano pequeño, un niño de 10 años al que amaba más que a nada. Sus padres habían fallecido en un accidente, dejándola con el peso de la responsabilidad. Se había acostumbrado a las dificultades, a las miradas condescendientes de los clientes adinerados. Pero nunca se permitió derrumbarse. Sin embargo, esa noche, un pequeño error cambiaría su vida para siempre. El banquete se celebraba en un lujoso hotel de 5 estrellas donde se reunían poderosos empresarios, la élite de la alta sociedad y los principales inversores. Elmira era solo una camarera que maniobraba con cuidado entre las mesas, manteniendo en equilibrio una bandeja de vino tinto caro. Pero en un descuido, tropezó con el talón de una atractiva invitada. Perdió el equilibrio, y antes de que pudiera recuperarse, las copas de vino tinto cayeron directamente sobre un hombre. Una exclamación recorrió la sala. Todas las miradas se volvieron hacia Elmer Harrington, el hombre que todos reconocían. Su impecable traje gris estaba manchado con profundas vetas de vino. El ambiente se volvió tenso. Elmira se quedó paralizada, con el corazón latiendo con fuerza. Acababa de armar un lío delante de uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Elmer dejó lentamente su copa. Sus penetrantes ojos azules la atravesaron como una cuchilla. No gritó, ni mostró un atisbo de frustración, lo cual era aún más aterrador. «Lo siento mucho. No fue mi intención», tartamudeó Elmira, agachando la cabeza, con el corazón acelerado. «No fue mi intención». Su voz era baja, peligrosamente tranquila. «¿Y creen que basta con una simple disculpa?
Los invitados empezaron a murmurar a su alrededor. Está perdida. Arinton tiene cero tolerancia a los errores. Elmira tragó saliva con dificultad. No podía permitirse perder este trabajo. Si la despedían, ¿qué sería de su hermano pequeño? Por favor, asumiré la responsabilidad. Haré lo que sea para compensarlo, suplicó. Los labios de Almer se curvaron en una sonrisa burlona. Una idea se formó en su mente. Lo que sea, repitió lentamente, con la mirada fija en ella. Un escalofrío recorrió la espalda de Elmira. Elmer se acercó, bajando la voz para que solo ella pudiera oírlo. Entonces sé mi novia durante 6 meses. Los ojos de Elmira se abrieron de par en par, sorprendida. ¿Qué? Elmer se enderezó, cruzándose de brazos, con una sonrisa burlona inquebrantable. Ya me oíste. 6 meses. Sé mi novia, asiste a eventos conmigo y finge ser mi pareja delante de mi abuelo. Ladeó la cabeza. No dijiste que harías lo que fuera. Elmira se mordió el labio. ¿Era una broma o un castigo? Pero entonces su voz se oscureció con una amenaza silenciosa. Oh, me aseguraré de que nunca encuentres trabajo en esta ciudad. La sangre en sus venas se heló. ¿Podría negarse? Si lo hacía, perdería su trabajo, su única fuente de ingresos, y a su hermano pequeño. ¿Qué sería de él? Un silencio denso se extendió entre ellos antes de que Elmira se tragara su desesperación y asintiera. De acuerdo. La sonrisa de Elmer se profundizó. Buena decisión, Elmira Bennet. Elmira nunca imaginó que entraría en un mundo tan lujoso. La mansión de Elmer se alzaba en una colina apartada que se alzaba sobre la ciudad como un palacio. Las enormes puertas de hierro se abrían a una extensión infinita de vegetación con una gran fuente en el centro. La entrada estaba flanqueada por escalones de mármol inmaculado que conducían a una colosal puerta de madera. Al abrirse, la recibió una vista impresionante. El techo se extendía imposiblemente alto, una magnífica lámpara de araña de cristal proyectaba un cálido resplandor dorado sobre los pulidos suelos de mármol. Pinturas invaluables adornaban las paredes, y una elegante escalera de caracol ascendía al segundo piso, conduciéndola a docenas de habitaciones que aún no había explorado. «Sígueme», ordenó Elmer con tono enérgico, sin dedicarle ni una mirada. Elmira arrastró su pequeña y maltratada maleta por las escaleras, rozando la opulencia de la mansión. Parecía lamentablemente fuera de lugar. «Esta es tu habitación», dijo Almer, empujando una puerta. Su voz permaneció fría. Al entrar, Elmira se quedó atónita. La habitación era más grande que todo el apartamento que había compartido con su hermano. Una enorme cama king-size, sábanas blancas inmaculadas y un balcón con vistas al deslumbrante horizonte de la ciudad. «Recuerda esto». La voz aguda de Elmer cortó el aire mientras permanecía en la puerta. «No tienes permiso para entrar en mi habitación. No olvides que esto es solo un contrato. No esperes nada más». Elmira apretó los puños, sintiendo una lenta quemazón de ira crecer en su interior. No quería estar allí. Si no fuera por su hermano pequeño, nunca habría accedido. Pero en lugar de protestar, respiró hondo y asintió. «Entendido, señor Harrington». Almer sonrió con sorna ante su actitud decidida antes de cerrar la puerta sin decir una palabra más. Los días siguientes fueron tensos, llenos de constantes desafíos por parte de Almer. La presionaba para que asistiera a fiestas de lujo vestida con vestidos caros que no conocía. La hizo aprender a bailar, a interactuar con nobles adinerados que nunca había conocido. «Estás de pie como una estatua, Almira», frunció el ceño mientras ella se tambaleaba torpemente en la pista de baile durante uno de los eventos. «Lo siento, no soy una debutante adinerada entrenada para bailar desde la infancia». Se mordió el labio, respondiendo con irritación. Elmer arqueó una ceja. «Entonces aprende, no puedes avergonzarme». Apretó los dientes, conteniendo su frustración, e intentó seguir el ritmo que él marcaba.
Pero Elmira no era alguien fácil de manipular. Cuando él daba órdenes, ella no obedecía ciegamente. Cuando él era frío, respondía con indiferencia. Poco a poco, Elmer se dio cuenta de que ella no era como las mujeres a las que estaba acostumbrado, aquellas que siempre buscaban complacerlo. Ella tenía su propio orgullo, y eso lo intrigaba. Una noche lluviosa, cuando el frío se derrite. Una noche, mientras llovía a cántaros, Almira enfermó. Sentía el cuerpo débil, pero aún así intentó bajar a buscar agua. Mientras se tambaleaba por el pasillo, se desplomó de repente. El sonido llamó la atención de Elmer. Al salir de su estudio, la visión frente a él lo paralizó. Elmira yacía inconsciente en el suelo, con el rostro pálido. Almira corrió hacia ella, arrodillándose a su lado, le puso la mano en la frente y frunció el ceño. «Tienes mucha fiebre». Por primera vez, su mirada, habitualmente fría, se suavizó. La levantó con facilidad y la llevó de vuelta a su habitación. Esa noche, se sentó junto a su cama, cambiándole el paño frío de la frente, en silencio, observando su rostro pálido. «¿Qué pensará tu hermanito si sigues torturándote así?», murmuró, sabiendo que ella no podía oírlo. Los primeros celos. Por primera vez en su vida, Almer sintió una extraña emoción, celos. Sucedió cuando Elmira asistió a un evento benéfico con él. Un joven, un famoso diseñador de moda, se acercó a ella con una cálida sonrisa. «Hola, Elmira. Soy Daniel. Estás guapísima esta noche», dijo sin apartar la vista de ella. Elmira se sonrojó y sonrió tímidamente. «Gracias, Daniel». Elmer, que estaba cerca, sintió que su ánimo se ensombrecía. No entendía por qué una sensación incómoda le invadía el pecho. Cuando Elmira estaba a punto de volverse hacia Daniel para charlar, Elmer la rodeó de repente con el brazo por la cintura, acercándola más. «Tenemos algo que hacer, Elmira», dijo con frialdad, pero sus ojos se clavaron en los de Daniel como para advertirle. Elmira abrió mucho los ojos. «¿Qué haces?». Se inclinó más cerca de su oído, en voz baja. «No olvides que eres mi novia delante de todos». Su corazón se aceleró al sentir su aliento junto a la oreja. Daniel se encogió de hombros y esbozó una sonrisa cómplice. «Parece que no debería interferir entre ustedes dos». Elmer se sintió satisfecho al ver que Daniel se alejaba, aunque no entendía bien por qué reaccionaba así. Una declaración pública, «es mía». El clímax de estos momentos especiales entre ellos llegó en una fiesta extravagante. Una noble atractiva le complicó las cosas a Almira deliberadamente, burlándose constantemente de su humilde origen. «Me pregunto qué pensará Harrington al elegir a una chica como tú», se burló. Elmira apretó los puños, pero antes de que pudiera reaccionar, una mano fuerte se posó en su cintura. Elmer dio un paso al frente, con su mirada penetrante recorriendo a la gente a su alrededor. «Es mía», declaró con firmeza, en voz baja, pero llena de autoridad. La sala se sumió en un silencio absoluto. Elmira se giró para mirarlo, con el corazón latiendo con fuerza. En ese momento, se dio cuenta de que Elmer estaba cambiando. Y ella también. Elmer Harrington nunca había sido de los que se preocupaban por los demás. Había vivido con relaciones frías y sin compromiso, sin dejarse llevar por las emociones. Pero desde que Almira entró en su vida, las cosas habían empezado a cambiar de maneras que ni siquiera él reconocía. Al principio la había visto como una chica pobre obligada a estar con él por el contrato. Pero poco a poco empezó a prestarle más atención. No le gustaba verla dolida, no le gustaba que nadie la hiciera llorar. Y sobre todo no le gustaba cómo intentaba distanciarse de él, como si temiera tener que irse algún día. Una vez, bajó las escaleras con un moretón en la muñeca causado por una mujer noble que la había agarrado con demasiada fuerza en la fiesta anterior. Elmer inmediatamente buscó a la mujer y le advirtió fríamente: «Si vuelves a tocarla, me aseguraré de que no tengas cabida en la alta sociedad». Elmira no sabía nada de esto,
pero se dio cuenta de que quienes una vez la menospreciaron ya no se atrevían a insultarla. Lo que no sabía era que Almer la había estado protegiendo en silencio de maneras que nunca expresó. Un día, cuando Elmira terminó de trabajar en la librería, recibió una llamada de la escuela de su hermano menor, Leo. Necesitamos hablar con los padres del chico. Elmira corrió a la escuela preocupada. Resultó que Leo había sido acosado por sus compañeros debido a su origen pobre. Un chico rico de su clase se había burlado de Leo por no tener zapatillas de baloncesto tan bonitas como las de los demás. Niños, no pasa nada. Ganaré suficiente dinero para comprarte un par. Elmira lo consoló con el corazón adolorido. Al día siguiente, Leo recibió inesperadamente un par de zapatos nuevos, una edición limitada de su marca favorita. Cuando Elmira preguntó de dónde eran, Leo sonrió misteriosamente. ¿Adivina qué? Alguien dijo que si su hermana no es feliz, él tampoco puede serlo. Creo que es el señor Almer. Elmira se quedó paralizada. Él la quería mucho, pero no podía dejarse convencer. El contrato terminaría pronto. Todo iba bien hasta que el abuelo de Elmer, el hombre respetado al que Elmer siempre había admirado, descubrió de repente la verdad. Una tarde, cuando Elmira estaba a punto de salir de la villa hacia la librería, una llamada repentina de Almer la dejó atónita. «Vuelve a casa inmediatamente». Su voz era más fría que nunca. Cuando Elmira entró en la sala, el aire estaba cargado de tensión. El abuelo de Elmer estaba sentado en un sillón, con sus viejos pero penetrantes ojos fijos en ella. Frente a él, era el contrato que había firmado hacía 6 meses. «Elmira Bennet», resonó su voz profunda. «¿Puedes explicar esto?» Elmira no sabía qué decir. Una voz de mujer resonó. La madre de Elmer, Celia Harrington, a quien nunca le había gustado. «Te lo dije, padre. Es solo una cazafortunas que intenta entrar en nuestra familia». Los ojos de Elmira se abrieron de par en par. «No, nunca». Pero el abuelo de Elmer levantó la mano para silenciarla. Miró a su nieto. «Elmer, ¿es mentira todo lo que vemos?» Elmer se quedó paralizado. No le tenía miedo a nadie, pero cuando se enfrentó a su abuelo, no pudo mentir. Sí, finalmente admitió. Al principio, era solo un contrato. Su abuelo cerró los ojos como si estuviera demasiado decepcionado para seguir mirándolo. Celia se burló. «Mira, una chica pobre de repente puede vivir en el lujo. ¿Quién no aceptaría eso?» Elmira apretó los puños. No podía dejar que la humillaran así. «Ya basta». Levantó la cabeza, su voz firme. «Sí, firmé un contrato, pero nunca he explotado a nadie. Nunca le pedí ayuda para mí ni para mi familia». Elmer se giró para mirarla. Sus ojos brillaban con un destello de dolor, pero Celia no se detuvo. «¿Entonces por qué sigues aquí? No me digas que te has enamorado de Elmer». El corazón de Elmira se encogió. No podía admitirlo. Miró a Elmer, el hombre del que se había enamorado en secreto durante años. Pero ahora su mirada ya no era tierna como últimamente. Era fría, distante, como el primer día que se conocieron. «Esto termina aquí», dijo en voz baja, pero llena de dolor. «Puedes irte». Elmira sintió que el mundo se derrumbaba bajo sus pies. Ninguna explicación, ninguna súplica, solo una fría despedida. Se tragó el dolor en su corazón. «Bien», dijo en voz baja, pero con orgullo. «Me voy». Esa noche, Elmira empacó sus cosas. No quería llorar, pero las lágrimas seguían cayendo. Elmer no vino a verla. Ella, ni una palabra de despedida. Mientras arrastraba su maleta fuera de la mansión, la lluvia empezó a caer. No miró atrás. Pero Elmer, de pie junto a la ventana del segundo piso, vio su silueta desaparecer bajo la lluvia, sintiendo un vacío en su interior que no sabía cómo llenar. Se había ido. Pero ¿por qué sentía esa abrumadora sensación de pérdida? La mansión estaba más silenciosa que nunca. Se acabaron los ligeros pasos de Elmira cada mañana.
Se acabó el tenue aroma del té de menta que tomaba por la noche. Se acabó su pequeña figura acurrucada junto a la ventana leyendo en la biblioteca. Se había ido. Y con ella, también se había ido la calidez que traía consigo. Elmer intentó apartar ese vacío. Se sumergió en el trabajo, asistió a fiestas lujosas y mantuvo relaciones superficiales como antes. Pero por mucho que lo intentara, no podía quitarse la imagen de su mente. Echaba de menos sus ojos orgullosos, la forma en que lo enfrentaba e incluso la rara sonrisa que reservaba para Leo. Cada vez que pasaba por la habitación que solía ser suya, se detenía. Por un momento. A veces creía ver su sombra allí, pero luego se daba cuenta de que era solo una ilusión. Por primera vez en su vida, Elmer comprendió que el dinero y el poder no podían traer la felicidad si la única persona que realmente quería a su lado faltaba. ¿Pero era demasiado tarde para darse cuenta? Elmer no era el tipo de hombre que se rendía fácilmente. Una vez que quería algo, se aseguraba de conseguirlo. Y ahora lo único que quería era a Almira. Fue al viejo complejo de apartamentos donde ella vivía, pero el apartamento estaba vacío. El propietario dijo que se había ido justo después de dejar su mansión. Fue a la librería donde ella había trabajado, pero ella había renunciado. Incluso fue a la escuela de Leo, pero el chico ya no estaba allí. Elmira se había desvanecido como si nunca hubiera existido en su vida. Una sensación de impotencia se apoderó del pecho de Elmer. Esta era la primera vez en su vida que sentía que no podía controlar algo. No algo. Era ella. La única chica que no podía olvidar. Semanas después, Elmer recibió una llamada que lo hizo. Su corazón se detuvo. Señor Harrington, creo que debería venir enseguida. Elmira ha tenido un accidente. No necesitaba oír más. En 10 minutos, su coche iba a toda velocidad por la carretera, con el corazón acelerado. Al llegar, la imagen que tenía delante le provocó una oleada de ira. Elmira estaba sujeta por un hombre, un tipo de aspecto rudo y ojos amenazantes. Ella forcejeó, pero claramente no tenía ninguna posibilidad contra él. «Suéltala», gruñó Elmer rápidamente, avanzando hacia ellos. El hombre sonrió con sorna, sin mostrar miedo. «Oh, miren quién está aquí. El rico director ejecutivo viene a rescatar a su princesa». Elmer no perdió tiempo en palabras. De un puñetazo potente, el hombre se estrelló contra el suelo, gimiendo de dolor. Antes de que pudiera levantarse, los guardaespaldas de Elmer entraron corriendo y lo sujetaron. Elmer se giró, con los ojos llenos de preocupación al ver a Elmira allí de pie, pálida. «¿Estás bien?». Su voz era cálida, pero transmitía un miedo que no tenía. Había reconocido antes. Elmira lo miró con ojos brillantes. «¿Cómo estás aquí?». Elmer no respondió de inmediato. Simplemente la miró como si intentara grabar su imagen en su mente, como si temiera que si parpadeaba, ella desaparecería de nuevo. Y entonces, por primera vez en su vida, Elmer dejó de lado su orgullo. Se acercó, abrazándola suavemente. Estaba equivocado. Su voz era «Elmira, no me dejes». Elmira se quedó paralizada. ¿Lo estaba escuchando bien? El hombre que la había apartado fríamente de su vida ahora le rogaba que se quedara. ¿Pero era demasiado tarde? Elmira sabía que su corazón aún no había dejado de amarlo. Pero también sabía que no podía regresar fácilmente. Tenía demasiado miedo de amar a alguien como Elmer. Miedo de que la alejara de nuevo. Miedo de que si se permitía confiar en él, terminara siendo ella la herida. Lo apartó suavemente, negando con la cabeza. «No, Elmer. No puedes hacer esto. No puedes venir a buscar. Cuando quieras, aléjame cuando ya no me necesites». Los ojos de Elmer se oscurecieron. «¿Crees que no hablo en serio?». Elmira sonrió con amargura. «¿Cómo puedo confiar en ti después de todo lo que ha pasado?». La miró fijamente un buen rato y luego dijo en voz baja: «Te haré creer». Pero ¿podría Elmer convencerla de verdad? ¿O era demasiado tarde?
Elmer Harrington nunca había tenido que demostrarle nada a nadie. Era el jefe de una gran corporación, con una riqueza y un poder envidiables. Pero al enfrentarse a Elmira, se dio cuenta de que nada de eso podría ayudarle a recuperarla. Ella no necesitaba su dinero. No necesitaba su fama ni su estatus. Lo único que quería era amor genuino. Y si eso era lo único que podía retenerla, él le demostraría que su amor era real. Desde ese día, Elmer dejó de ser el hombre frío que solo se preocupaba por el trabajo. Empezó a aparecer en los lugares que Elmira frecuentaba, no para obligarla a volver, sino para cuidarla, para mostrarle la atención que él nunca le había dado. Antes, un día, al terminar de trabajar en la librería, él la esperaba afuera con una taza de té de menta caliente, de esos que siempre le gustaban. «Has tenido un día difícil», dijo, entregándole el té. Elmira lo miró sorprendida, pero no dijo nada. Aceptó la taza, pero mantuvo las distancias. No podía ablandarse tan fácilmente. Aunque Elmira intentaba mantener la frialdad, Elmer no se rindió. Ya no la obligaba a verlo, ya no usaba su poder para controlar su vida. En cambio, permanecía en silencio a su lado. Cuando el clima se volvió más frío, le envió un abrigo, pero no dejó su nombre. Cuando la librería donde trabajaba tuvo dificultades, apareció una inversión anónima para ayudarla a mantenerse a flote. Cuando Leo enfermó, el mejor médico de la ciudad apareció de repente para atenderlo. Y Elmira supo que todo era gracias a Elmer. Pero lo que más la conmovió no fueron esas cosas. Fue el cambio en sus ojos cuando la miraba. Ya no posesivos, ya no era un contrato vinculante, sino dulzura, auténtica. Amor. Un día, Elmer fue a ver a Elmira a la librería. Atrás quedaron los trajes caros, la fría y distante apariencia de director ejecutivo. Solo había un hombre de pie frente a la mujer que amaba, dispuesto a renunciar a todo su orgullo. Se arrodilló ante ella. Elmira se quedó paralizada. «Elmer, ¿qué haces?» Su voz era cálida, pero más sincera que nunca. «¿Me equivoqué, Elmira? Me equivoqué desde el principio cuando te obligué a firmar ese contrato. Me equivoqué al pensar que podía controlarlo todo, incluso tu corazón». Elmira contuvo la respiración, sintiendo que su corazón se había detenido. «No estoy aquí para pedir perdón», continuó. «Solo quiero que sepas que te amo. No por el contrato, ni por mi abuelo, ni por ninguna otra razón, simplemente porque no puedo vivir sin ti». Elmira sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Había intentado ser fuerte, había intentado olvidarlo, había intentado convencerse de que este amor era imposible. Pero mirar al hombre frente a ella, que había renunciado a todo su orgullo para, suplicando una oportunidad, supo que ya no podía negar la verdad. Ella también lo amaba. Elmer la miró con esperanza. «Elmira, no tienes que perdonarme ahora. Sé que te he lastimado, pero si pudieras darme una oportunidad, solo una». Elmira respiró hondo. Podía seguir luchando contra su corazón, o podía confiar en él una vez más. Lentamente, extendió la mano y le acarició suavemente el rostro. «No tienes que arrodillarte ante mí», susurró, «porque nunca he dejado de amarte». Elmer la miró como si no se atreviera a creer lo que acababa de oír. Pero cuando ella sonrió, cuando las lágrimas de felicidad rodaron por sus mejillas, supo que ella lo había aceptado de verdad. La abrazó con fuerza, como si temiera que si la soltaba, desapareciera de nuevo. Pero esta vez, Elmira no se iría a ninguna parte. Ya no estaban juntos por un contrato, sino por amor verdadero. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta historia. Si disfrutaste de este contenido, no olvides hacer clic en me gusta, compartir esta historia con tus amigos y familiares y suscribirte al canal para que no te pierdas más historias significativas. Cara.